El problema es que está más gordo que hace tanto, de hace 40 años, entonces ya no entra. Primero quería felicitarlos a ustedes como que por la elección, por venir y participar, como un sommelier cuando se alegra por la buena elección que alguien hizo, o cuando regalamos algo y vemos la cara de felicidad porque hicimos la elección correcta del regalo. Estar con ellos es un placer que nos podemos dar, y sobre todo a alguien que le gusta mucho más la historia. Ustedes, el nombre Pedro me gusta, pero ustedes me van a llamar Daniel. ¿Por qué? Porque la historia en general necesita de un espacio. Entonces, si bien allá en el año 72, 73 pudimos tomar conocimiento, inclusive a través de un libro, a través de Bibel, conocer un poco el panorama de lo que ocurrió, era una mirada muy estrecha, muy cercana. A partir de la sociedad de la nieve, la historia de la cordillera tomó otra dimensión. Comenzó a tener un color, comenzó a tener una forma. Dejó de ser unidimensional. Así que es un enorme placer a 40 años poder estar con ellos, que vivieron en aquel tiempo cada día como si fuera el último. En ese momento a nadie se le ocurrió pensar que iban a vivir esos días siguientes y 40 años más. Lo que vamos a tratar de hacer con ellos es de que nos lleven a la nieve, que nos transporten. Ellos son nuestros vaquianos para estar en la nieve. Si bien Miguel llamó a esta charla 40 años después, vamos a tratar de que sea 40 años atrás, un viaje en el tiempo con ellos. Y acuérdense en todo momento que nosotros conocemos el final de la historia, pero ellos nos van a hablar del tiempo en que no conocían el final de la historia, en que todo era incertidumbre. Hay un orden de preguntas, hay una organización en las preguntas que ya empiezo a romper, porque en realidad voy a tirar una al aire a ver quién la ataja. O si todos pueden dar una pequeña reflexión. Me gustaría saber cómo era una tarde de fines de octubre a esta hora en que nosotros podríamos estar regresando a nuestras casas. Nos metíamos para adentro, cambiábamos la puerta con nieve, valijas, de todo que teníamos para cerrarla, y nos sacamos los zapatos, y eran todos los almohadones de los asientos, hacían del piso, y teníamos la casa bastante ordenada en este entonces ya. Nos acostábamos, uno por el lado derecho, después dábamos vuelta por el lado izquierdo, como el avión estaba medio torcido, los de arriba se caían sobre los de abajo, te pisaban, pero metían los pies abajo del cuerpo, abajo de los brazos. Y ahí estábamos tapaditos con las frazadas que eran los forros de los sillones, en las noches oscuras, cuando no había luna impenetrable, verdad que la vista no se adapta a la oscuridad, y veías alguna brasa de algún cigarrillo. Alguno le daba por rezar al principio el rosario, y unos pocos lo seguían, lo rezaban con él. Al final todos, hasta los más agnósticos, aprendieron a rezar. Compusimos oraciones que cada uno sabía un pedacito de la época de la catequesis, y después las rezábamos todas. Y hay una que habla en este Valle de Lágrimas, ¿verdad? Y donde estábamos se llamaba el Valle de las Lágrimas. Y así pasaban la noche, unos iban durmiendo, otros seguían, se veían la brasita de los cigarrillos, algún encendedor que se prendía para ver la hora, pensando de repente que eran las 2 de la mañana y eran las 7 de la tarde, y hacía horas, las horas parecían siglos ahí. Y se pasaba, y uno pensaba por adentro, volveré a ver una mañana, y lo mismo de mañana volveré a ver el anochecer, porque las probabilidades de que la muerte nos llevara, que era como un denominador que nos rodeaba en ese entonces, tenía alta probabilidad. Y así pasaban las noches, y cuando era muy frío, y había tormenta y todo eso, sin dejarnos dormir, porque el miedo a congelarse, los dedos se quedaban duros, ¿verdad? Y te ibas congelando. Y hasta que amanecía, ¿verdad? Y era
sobre esas ventanitas ovaladas, ver un amanecer era algo maravilloso, porque la vida había adquirido, ya había dejado de ser un derecho, sino que se había transformado en algo que había que merecerlo, ¿verdad? Ya habíamos aprendido lo que es el calor humano, propiamente dicho, en la primera noche abrazado a un cuerpo de un amigo vivo, es algo de no congelarte, ¿verdad? Y estaba tomando real importancia la importancia de la vida del otro para tu propia sobrevivencia, ¿verdad? Cosas que estábamos con 20 años y descubriendo por primera vez en la vida. Después, cuando volvimos, muchas de esas cosas se pierden, pero cuando aparece una montañita enfrente, en la vida, ¿no?, la cordillera de cada uno, muchas veces yo recurro a aquellos recuerdos. Y así amanecía y venía otro día, que era normalmente un calco del otro, donde no gastábamos energía, salvo lo que salían en expediciones. Y así pasaban los días más tediosos y horribles, porque sufrías la sed, sobre todo, sufrías el hambre, y la forma de saciar la proteína y la energía, y sufrías el frío y la angustia desesperante de no saber hasta cuándo iba a durar eso. Gracias, Jorge. Les tengo que hacer una aclaración. Primero, que cuando ellos mencionen a los hermanos, pueden ser sus hermanos de la familia, pero tal vez también se está refiriendo a ellos, porque nos confunden con eso, se mencionan como hermanos. Y el segundo tema es que van a notar contradicciones entre ellos. Tuve la oportunidad de participar en charlas en donde discutían porque no se ponían de acuerdo en qué había pasado. Cada uno tenía una versión, y eso es lógico. Demuestra que no hay ningún libreto y demuestra que cada uno vivió su cordillera. Así que no lo tomen como contradicciones, sino al contrario, enriquece mucho más. Coche habló del abrazo. Parece que era un buen antídoto contra el frío. Eduardo, contanos un poco por qué era importante abrazarse en la cordillera. Y era fundamental para no morirse de frío, primero. Y hoy nosotros, decía Roy, el sufrimiento más brutal que tuvimos físico fue la sed, creo que todos estamos de acuerdo. Muchos piensan que horrible haber pasado frío, haber pasado hambre, pero no hubo nada tan espantoso como la sed. Pero después de la sed, efectivamente venía el frío y teníamos que abrazarnos para abrigarnos, para poder pasar esas noches y esos días eternos que había, afuera se suponía que había 35 o 40 grados bajo cero. Y además estamos absolutamente necesitados de cariño. El objetivo por el cual pudimos... El objetivo que realmente nos permitió salir fue llegar a casa, ¿no? Fuimos sintiendo a través de los días la desesperación, la necesidad de abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las novias, y ese fue el gran imán que nos llevó a salir. Pero mientras no salimos y estuvimos ahí, también necesitamos darnos cariño entre nosotros, ¿no? Fuimos generando un vínculo de tremenda hermandad, más que hermanos, somos hermanos y algo más que hermanos, es un vínculo muy, muy fuerte. O sea que esos abrazos tenían doble propósito: calor, darnos calor externo al cuerpo y darnos calor al alma. Bueno, pero justamente, ¿no?, lo que terminó transformándose en un grupo muy cerrado al comienzo era disperso. Roy era uno de los jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo fue esa integración con los mayores? ¿Cómo viviste ese momento, la necesidad de afecto, la necesidad de calor? No era de los jóvenes, era del grupo. Yo tenía 20 años, pero no, yo quería hacer una acotación a lo que Eduardo decía de los abrazos. En la primera noche que nosotros caímos, ustedes tengan en cuenta, nosotros veníamos volando en un avión y veníamos con camisas, los sacos los habíamos metidos arriba, no llevábamos ningún tipo de abrigo, ropa común y corriente, mocasines, y de golpe nos encontramos en el medio de la nieve, en el medio de la cordillera, a 3.700 metros de altura, que muy rápidamente se hizo la noche, no sabíamos dónde estaba, había gritos, había gente muerta, y así tuvimos que enfrentar la primera noche. Yo siempre digo que si el infierno existe,
estoy seguro que ese es el infierno. Lo que fue pasar esa primera noche, que todos despiertos, entre gente, entre asientos doblados, retorcidos, puntas pilosas. Y sí, la única forma que teníamos, ya que estábamos de camisa, de sacarnos el frío, era abrazarnos y golpearnos uno con otro. Yo dormí la primera noche abrazado a Marcelo Pérez. Era el sentir el calor de otro cuerpo, era lo único que te reconfortaba. Me acuerdo que dormimos sobre una pared de nieve, a mí se me quedó el músculo que todavía los días de frío pierdo la sensibilidad en esta pierna. Pero ya te digo, yo quería contar eso de que la única forma era abrazarte y pegarte y golpearte con las manos y estar cuerpo a cuerpo era para sacarte el frío. Bueno, y todo esto, por supuesto, en la total incomunicación. De repente apareció una radio. Y a partir de allí pudieron, bueno, ya lo va a contar Daniel, qué noticia le dio esa radio y de qué manera se relacionaron con las informaciones posteriores. Porque una de las dudas que tengo es si había un noticiero de la mañana para el resto o a nadie le interesaba saber nada más que las noticias referentes a la pérdida, ¿no? Bueno, con la radio hay dos etapas. Cuando aparece la radio yo no tenía nada que ver, es decir, la encuentran Roy con Coco Nicolich y no me acuerdo quién era el otro, y ahí la empiezan, era una... No, era una Sharp. Una Sharp. Era una Sharp así. No, porque hay unos que dicen que era una Sticker y hay otros que dicen que era una National. Pero yo la tenía todos los días conmigo esa radio y sé que era una Sharp. Una Sharp rosadita. Bueno, lo que les decía es que esa radio es la que nos da la primera noticia. Yo me acuerdo que los mayores estábamos adentro de los fuselajes, sentimos afuera gritos, llantos, insultos, y de repente vemos la cabeza de Coco Nicolich, que nos dice: muchachos, tengo dos noticias para darles, una buena y una mala. La mala es que se suspendió la búsqueda, y la buena es que ahora dependemos de nosotros mismos. Carlitos lo insultó y le dijo una cantidad de cosas, como que buena, pero Coco tenía un espíritu muy especial y en ese momento nos estaba diciendo algo muy especial también, que hasta ese momento nosotros éramos una banda y a partir de ese momento nos transformamos en un equipo porque dependíamos de nosotros mismos, el mundo exterior nos daba por muertos y por lo tanto teníamos que buscar la manera de salir de ese infierno. La segunda etapa, sigo ahora, la segunda etapa de la radio es muy posterior a la luz, porque de la luz la radio estaba guardada en la bandeja del avión y quedó en un cubo de hielo. Un día la encuentro, la saco, la pongo al sol a que se seque, la abro, le saco las pilas y pensé que esa radio no iba a andar más y cuando estaba sequita se le colocó las pilas y empezó a andar. Y ahí se me presenta un gran problema porque durante el día lo único que escuchaba en la radio esa eran radioaficionados argentinos y chilenos. Entonces empecé a probar a diferentes horas. Se ve que los radioaficionados son todos muy dormilones porque a las 7:30 de la mañana no estaban en el aire y entonces podía escuchar noticias. Y bueno, tenía que por supuesto salir del avión. El sol, cuando está atrás de las montañas, abajo sopla un viento espantoso, cuando aparece arriba es como si se apagara la llave del ventilador, pero a la hora que yo tenía que escuchar la noticia estaba el ventilador prendido y la luz afuera. Y ahí empecé a mover el diario y un día me encontré con Radio El Espectador de Montevideo. O sea que yo escuchaba todas las mañanas el informativo de Radio El Espectador desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 menos 10, en que ya empezaban las interferencias y como había solamente un par de pilas, la radio se apagaba hasta el otro día. Por lo tanto, nosotros estuvimos desde el 10 o el 12 de noviembre hasta el día que salimos, todos los días por informativo. Y ya que estoy, les cuento cómo nos enteramos de la noticia. Cuando... ¿No entrevero? Sí, dale. Sobre todo lo que me interesaba saber es, muchos dormían a las 7 que estaban durmiendo. No, yo no creo que estuvieran durmiendo, estaban haciendo cebo adentro porque hacía mucho frío afuera. Ok. Cuando vos volvías, ¿les contabas lo que...? No, por supuesto, digo, o sea, normalmente las noticias que teníamos eran
eran pocas que habían de la montaña, ¿no? Nos enterábamos que se estaba organizando otra búsqueda, pero nos enterábamos de lo que estaba pasando políticamente y deportivamente, sobre todo que Nacional había salido campeón uruguayo y ese tipo de cosas que a algunos les molestaban. Y bueno, era lo que teníamos para agarrarnos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, el goleador de Nacional era Mameli, que era argentino. Bueno, y ahí parece que no están en desacuerdo, porque fue Peñarol. No, pero esos son hechos objetivos, bueno, que se puede ir a la prensa a verlo. En el caso de Pedro, un detalle, ¿cómo es la vestimenta, el look de una persona en la nieve en un fuselaje? ¿Cómo se viste? Nosotros nos íbamos poniendo todo lo que conseguíamos. Yo recuerdo que tenía 3 sacos, 3 pares de media, 3 pantalones, armábamos guantes con los forros de los asientos, nos poníamos todo tipo de sombreros que conseguíamos. En una parte tenía un pañuelo con 4 puntas. Todo lo que había era bueno para protegerse del frío, y ahí vivíamos con muchas capas, muchísimas capas de abrigo, y la verdad que no eran propiedad de nadie. Muchas veces nos intercambiábamos la ropa y así fue permanentemente. Lo que sí es cierto es que yo estoy convencido de que a medida que avanzó el tiempo cada vez estábamos más deteriorados, ¿no? Es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero hoy viendo las fotos nos vemos cómo estábamos después de esos 70 días. Fue un proceso en que obviamente la higiene normal al cual estábamos muy acostumbrados, eso cambió, nos crecieron los pelos, nos pusimos cada vez más delgados, los dientes se nos salían para afuera, teníamos los pómulos puntiagudos, y de alguna manera también teníamos una mirada que indicaba que efectivamente estábamos en un proceso importante de desnutrición, por lo menos, y que se nos acercaba a la muerte, ¿no? El deterioro físico es algo que no sé si viendo cuenta, pero los caminantes, que eran Vicentín, Roy, Canese, Parrado, cuando volvían de sus excursiones y nos encontraban a nosotros, muchas veces se asustaban, ¿no? Se asustaban de cómo nos habíamos deteriorado en la semana, en los 10 días que ellos no habían estado con nosotros. ¿Daniel? No, porque te faltó la parte femenina. Nosotros nos pintábamos los labios todos los días, porque era la manera de protegernos, y había lápiz de labio de las mujeres que iban en el avión, y con eso nos poníamos ruido. Daniel todavía lo hace, creo. Hablando de la ropa, un detalle más que es curioso, ¿no? Yo también tenía como Pedro 2 o 3 pantalones arriba, y cuando llegué al hospital San Fernando 72 días después, fue la primera vez que me saqué toda la ropa. Nunca me la había sacado antes porque no íbamos al baño, casi no comíamos, no tenía necesidad. Así que recién ahí me saqué la ropa, y después de 2 meses y medio, ahí me di cuenta de que tenía unas brutas cicatrices en la pierna, y ahí realicé los tajos importantes que me había hecho durante el momento del accidente, que no me había dado cuenta hasta ese momento. Con esos pantalones puestos durante 2 meses y medio. Voy a comentar, ya que estamos hablando de ropa, un detalle. Cuando pasa el accidente, yo me encontré que estaba todo mojado. No sabía qué me había pasado, pero salgo afuera del avión y me encuentro, no me acuerdo bien quién era, creo que era Pedro, no me acuerdo quién era, sacando la lana de vidrio del avión, donde se había partido el avión, y se la metía entre la camisa y el pantalón, de forma de abrigarse, porque estaban con pantalones comunes y corriente y camisa. Y yo después me enteré que lo que yo estaba mojado era combustible del avión, de queroseno, y con esa lana de vidrio se hizo una especie de reacción química. Yo a los 2 días empecé a sentir toda una picazón en el cuerpo, en las partes bajas del cuerpo, y me saqué los pantalones, me acuerdo que me salía humo del cuerpo, se me caían los pedazos de piel, salía pus,
Imagínense que eso te pasa, si te pasa que bueno, te vas al médico de apuro, te vas a una farmacia, tratas de comprarte algo, te bañás, ahí no teníamos baño, no teníamos farmacia, no teníamos nada, no tenía nada para hacer sino mirar y decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué hago? Y bueno, apliqué la táctica 2, que fue subirme los pantalones y no mirarme más y dejar que eso se secara. Después me salió un polvillo, se me fue cayendo toda la piel y aquí estoy. Bueno, acaban de pasar así muy por encima el tema de las expediciones, de las excursiones. Tintín, ¿cuál era la importancia? ¿Cuánto tomó importancia el tema de empezar a salir? ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Qué objetivo buscaban? Bueno, las primeras expediciones fueron lideradas por Gustavo, Mato Ducati, Daniel Mafons, en alguna anduvo Fito Strauss, que eran más bien con la intención de ubicarnos en el lugar, de ver hacia dónde subían las montañas, hacia dónde bajaba, si estábamos en precordillera o en el medio de la cordillera, fueron más bien de ubicación. Posteriormente a eso se crea un grupo de expedicionarios en el que estaba Nando, Roberto y después me integro yo al grupo, y ahí se empezaron a hacer expediciones ya con el objetivo de tratar de buscar una salida del avión. El grupo, hoy estaban hablando del tema de la vestimenta, el grupo fue cediendo cosas a los expedicionarios y entre ellas las vestimentas, es decir, los expedicionarios tienen la potestad de decir necesito tus zapatos o necesito tu suéter y te lo daban y no te pedían nada a cambio. Es decir, sabían que era necesario que vos estuvieras en mejores condiciones para que ellos pudieran salir del lugar. Y a su vez, nosotros teníamos la responsabilidad como expedicionarios de tratar de sacarlos a ellos de ahí. Nuestra vestimenta era muy distinta también, buscábamos cierta comodidad, zapatos de fútbol, cambiamos por botas, se intentaron muchas cosas. Una de las peores cosas que nos podía pasar era tener los pies húmedos o los pies mojados. Entonces, en algunos momentos intentamos ponernos bolsas de nylon. La bolsa de nylon nos impedía que de afuera nos invadiera la humedad, pero nos transpiraba el pie nos quedaba húmedo. Entonces llevábamos varios pares de medias, es decir, tratábamos de remediar la situación y hacerla lo más cómoda posible. Bueno, en el caso de Álvaro, estabas imposibilitado de participar, pero también, y ya para entrar un poco a un momento tan trágico como la luz, tuviste una mirada muy particular de todo eso, ¿no? Por tu situación. Sí, a mí me tocó una cordillera un poquito diferente. Yo me quebré la pierna, me quedó totalmente suelta en la rodilla hacia abajo en el momento del accidente, y ahí Gustavo y Roberto me ayudan a salirme, me la pusieron los huesos en su lugar y están así hasta el día de hoy. Nunca más nadie la arregló ni la tocó, y en aquel momento cuando volví las posibilidades de quedar mejor eran mínimas y yo decidí de que me hicieran cualquier cosa. Hice mucha fisioterapia y pude caminar y hacer una vida relativamente normal. Eso me hizo ver la cordillera de una manera diferente y vivir de una manera diferente la avalancha. Me había tocado dormir esa noche en unas rotaciones que hacíamos ya preestablecidas, que eran para tener el mismo confort parejo para todos. Se rotaba en las noches de un lado y del otro, no era lo mismo, en el medio era mejor que dormir en las puntas. Y esa noche, como tenía la pierna quebrada y a veces me molestaba mucho y incomodaba mucho que me tocaran, que me patearan, me había ido a dormir a unas hamacas que habíamos fabricado para algunos de los que estaban más heridos, de los cuales estaba Nogueira y el vasco Chavarre. Yo me había tocado dormir ahí junto con ellos. Me acuerdo que era un día gris, un día de esos en los cuales habíamos entrado temprano en el avión para protegernos del frío, pero la temperatura bajaba muy rápidamente. Y estábamos en silencio, ya habíamos rezado, que era algo que hacíamos siempre al entrar al avión, y estábamos todos muy calmos, muy en silencio en esa última hora del día, en ese atardecer, cuando repentinamente sentí como una tropilla de caballos, un ruido espantoso, y 2 segundos después un flash y una cantidad de nieve que entró por donde estaba cerrado el avión, que lo habíamos tapiado como en valijas, y eso todo se vino arriba nuestro, arriba mío y de Rafa y de Nogueira, y
quedamos totalmente apretados con una oscuridad mayor a la que teníamos 2 minutos antes o 2 segundos antes, porque el avión había sido tapado por nieve. Y recuerdo perfectamente que en el primer momento la angustia que sentí en ese momento fue terrible, porque vi hacia abajo y no se veía nada, lo único que se veía era un manto de nieve que cubría todos los que estaban durmiendo en ese fuselaje. Eso me dio una desesperación y una angustia enorme. Y me acuerdo perfectamente cuando Roy consigue incorporarse y empieza con sus manos a escarbar y ahí empiezan a salir algunos otros. Y ese momento tal vez uno de los momentos que más recuerdo de toda esta historia y de los más difíciles que nos tocó vivir. Creo que esa avalancha fue un golpe durísimo que tuvimos. Habíamos sobrevivido al accidente, habíamos conseguido resolver el tema del agua derritiendo nieve, una función que me tocó hacer durante mucho tiempo porque yo no podía ayudar en absolutamente más nada, o sea que lo que hacía era derretir nieve para que los otros pudieran tener agua durante el día. Habíamos resuelto el tema de la comida, que también era un tema que nos preocupaba mucho, el tema de la energía, de cómo poder enfrentar ese emprendimiento que tuvimos que emprender a partir del momento que nos enteramos que las búsquedas habían sido canceladas. Y eso fue un tabú, el comer el cuerpo de los amigos muertos realmente fue algo muy duro, muy difícil, algo que no fue igual para todos, que para algunos fue más fácil que para otros, pero irremediablemente todos tuvimos que asumir esa solución para poder sobrevivir y seguir este emprendimiento hacia adelante. Y esas noches, 3 noches y 3 días que tuvimos que pasar encerrados fueron terribles, con amigos muertos que estaban en perfectas condiciones, en un espacio muy pequeño, todos mojados, tal vez con un poco menos de frío, porque el avión había quedado tipo un iglú, había quedado todo tapado de nieve y cubierto de nieve, pero las condiciones eran infrahumanas. Realmente creo que es algo que hasta el día de hoy no entiendo por qué nos tenían que poner otra prueba de esa magnitud, después de todo lo que ya habíamos sufrido y todo lo que habíamos tenido que superar hasta ese momento. ¿Por qué nos tocaba vivir nuevamente una experiencia tan difícil como esta, que fue perder 8 amigos que estaban en mejores condiciones que las mías y que muchos otros que estaban en aquel fuselaje? ¿Y por qué tuvimos que soportar esos 3 días y 3 noches sin saber si íbamos a poder salir? Nos costó enormemente salir, al final salimos por la parte de adelante del avión, moviendo una de las ventanas de los pilotos, y bueno, fue empezar un nuevo proyecto de vida y un nuevo emprendimiento a partir de haber superado esa experiencia. En cada coche, vos estuviste abajo de la nieve. ¿Qué sensación, qué te pasa en ese momento? ¿Es el fin? Y cayeron, como lo describe Álvaro, uno se incorpora cuando ve, siente el ruido de esa tropilla de 300 caballos tendidos al galope, y de repente vuela todo, las valijas, las puertas que saqueaban el buraco, y se te vienen arriba y no levantan los brazos para proteger la cabeza. Toneladas de nieve te sepultan en un primer empujón y apretón, y enseguida una segunda consolidación, ¿verdad? Dicen que fueron dos avalanchas, también fue una que te aprieta y la segunda te reaprieta y te deja las manos atrapadas en un cubículo de hielo, porque la nieve apretada se transforma en hielo enseguida, y acepto la fuerza por mover y no podés. Un 29 de octubre y 6 días después, con los mismos 24 años me iba a morir ahora, pero esta vez asfixiado, más de una angustia, desesperación total, que de golpe se transforma en la paz más genuina que sentí en mi vida, seguida de una gran felicidad. Mi viejo se había muerto hacía 6 años, era el ser que más extrañaba en mi vida. Igual vi eso que se dice, yo no me acuerdo si vi ese túnel o era el avión al túnel, pero en el fondo había una luz y me iba a encontrar con él, y ahí marché feliz y contento porque sabía que estaba en un paraíso de paz y felicidad. El que estaba enfrente de mí, Ojito Strauss, había puesto, cuando vino la avalancha, tiró la pata, ¿no? Entonces me lo puso en la cara. Me acuerdo que le mordía el dedo gordo y me lo movía y seguía vivo. Y en el momento que me estoy por abrazar con mi padre, el pie de Fito se va y deja atrás de sí un túnel por donde me entra aire y vuelvo a respirar nuevamente como un recién nacido, en
mi llanto, ¿verdad? Y la gran duda, si quedarme con mi viejo en ese paraíso de paz y felicidad donde van los que mueren, o volver a esta vida horrible que estamos viviendo, pero que en ese momento estaba razonando que era la única que conocía y que me parecía que debía vivirse aún en el sufrimiento. Dije, chao viejo, otra vuelta nos veremos, no ahora, y me fui con los amigos. Desembocamos en una ollita que, si ustedes me hacen acordar cómo era, estaba todo lleno de nieve, pero yo salgo de una ollita no mayor de esta altura, y de 2 por 1 o por 1 y medio, y ahí me tiro, me dicen, escarbá, boludo, que el al lado está. Y yo lo abrazaba a Fito, y nos pusimos a escarbar. Los dedos te sangraban porque parece lana de vidrio, y escarbar por 2000 metros de altura a toda velocidad, te revientan los pulmones, pero te das cuenta en ese momento que la vida del otro depende de que vos lo saques y aprecias la vida del otro como la propia, ¿verdad? Hasta que descubrís entre el gordo François que me dijo gracias como si hubiera prendido un cigarro. Y me fui, y después me acordé, no, vamos a sacarlo que hay 2 brazos más. Y ahí en una forma aleatoria, que nadie pueda entender el porqué, quién elige, quién vive, quién muere, sacaba gente viva, gente muerta, los últimos 10 minutos más tarde vivos. Capitán se nos murió, la única mujer que nos hacía la vida llevadera, la señora de Javier Mentol, Liliana, se nos murió también. Era como una madre para nosotros, siempre queríamos estar abajo de sus plumas, ¿verdad? Como pollos. Y ahí estuvimos 3 días, no sé cuántas noches, apretados sin oxígeno, pensando que nadie iba a saber que estábamos ahí abajo, que habíamos quedado con vida. Y al tercer día hicimos un tunelcito por la ingeniería, porque la puerta que estaba en la cabina de pilotos doblaba, y tirando la nieve hacia donde estábamos nosotros, iba subiendo, hasta que al final llegaron, después de horas de patear esa ventana izquierda de la cabina de pilotos, la ventana cayó, y la nieve que estaba arriba estaba suelta, no consolidada, y entró un rayo de luz, y de aquella oscuridad vimos ese rayo de luz, lo seguimos, y salimos afuera por un agujerito en la nieve. No había nada, era todo nieve blanca, límpida, cielo celeste, sol, y sentado arriba de la nieve veía salir a mis compañeros a 3 metros, de a uno, como si la nieve los estuviera pariendo nuevamente, todo limpio como para empezar de vuelta. Y así fue que salieron 8 menos, ¿verdad? 7 preciosos varones y una mujer, pero les juro por Dios que sentí la presencia de Dios, salió junto con ellos. Y de ahí en adelante la cosa cambió, no solo para mí, sino para todos, porque se hicieron las cosas en serio, se tomaron las mayores y las mejores decisiones, quién iba a salir, para qué lado, cuándo, ¿verdad? Y te sentiste desnudo, sin nada material que prostituir. Y es cuando aflora aquello que más querés, o lo único que querés, que es volver a la familia. A mi familia, no solo de esta línea, la de los amigos también. Y es así que se empiezan a hacer todas las cosas para volver a la familia como objetivo. Yo pienso que ese grupo de hombres, a partir de ese momento, al tener un objetivo en común, se transforma en un equipo formidable, con toda la organización necesaria para poder salir de esa infame avalancha. Tuvimos noción de que esto iba para largo, ¿verdad? Teníamos 8 cuerpos más, que te estaba indicando que todavía no terminaba. Javier. Coche acaba de decir que sintió la presencia de Dios. Yo le quería preguntar a Javier Mentol, en un momento estabas con Liliana en tus brazos, un cuerpo inerte, el pelo congelado. En ese momento, ¿a dónde estaba Dios? ¿Estaba con ustedes? Dios estuvo siempre con nosotros desde el primer momento. Yo el primer día que salí del avión,
cuando en el momento del accidente noté el primer milagro, el verdadero milagro de la montaña fue el momento del accidente. Dirán todos ustedes, ¿el accidente fue un milagro? No. El milagro fue que el medio avión se partiera, el avión se partiera en el momento justo para que el medio avión aterrizara en medio de lo imposible. El día que salí, yo vi desde la cima de la montaña la huella que el avión había dejado en la ladera de la montaña. Me acuerdo que salí con Liliana y Liliana me dice, Javier, ¿te parece saldremos de esta? Liliana, por favor, mirá a dónde estamos y vivos. Si nosotros estamos vivos acá, es porque Dios tiene una misión para nosotros. En ese momento pensábamos que nos iban a rescatar, era lógico. Todo el mundo sabía que no habíamos llegado a un lugar, habíamos tenido un accidente, sabían el recorrido del avión, nos iban a encontrar enseguida. No fue así. Pero Dios, esa fue la primera demostración que tuvo. Después Dios nos unió con su amor, el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo. Se luchó todo el tiempo por la vida de todos por igual, con mucho amor. Así que Dios estuvo con nosotros permanentemente. Quizás algunos no lo hayan notado bien, pero yo lo viví permanentemente. Lo viví permanentemente y yo siempre supe que yo iba a salir con vida. No tenía duda. Yo tenía una misión muy importante en la vida, que era volver a ver a mis hijos. Al principio, con Liliana, hablábamos de los hijos y nos reconfortábamos. Después, cuando Liliana falleció en el avión, no podía, en la luz fue terrible, pero solo su cuerpo quedó allí, porque era una santa en la tierra, estaba con su alma, como estaba con Dios, y todo su amor quedó en mi corazón. Quedó en mi corazón y fue lo que me mantuvo vivo, y sabiendo que yo no me podía morir porque tenía que llevar ese amor a mis hijos que me estaban esperando. Fue terrible, pero sigue vivo en mi corazón. Ahora y siempre. Saben que en general Javier tiene ese poder de hacernos llorar a todos, y él se sonríe cuando cuenta esto porque lo vive con una alegría que trasciende todo esto. Javier, aparte, en ese momento, acostado cabeza contra pies con su mujer, se dio cuenta que mientras todos corrían en ese caos, en esa oscuridad, en esos gritos, la estaban hundiendo más, y él también gritaba pidiendo por favor que no la hundan. Javier dice que ella que consoló a todos no tuvo consuelo. Sí, lo tuvo, porque Javier le gritó que estaba vivo él. Entonces Liliana sabía que Javier estaba vivo y que iba a volver con sus hijos. Aquí reciben ellos en todo momento pruebas. Yo le quería preguntar a Pedro si cuando ocurren todas estas cosas emerge la racionalidad o el instinto. Uno puede pensar en los próximos pasos o directamente actúa por instinto. Yo creo que en esas situaciones totalmente límite no hay lugar para la racionalidad. Lo que surge ahí es el instinto individual de sobrevivencia y surgen los valores más básicos que nosotros teníamos como individuos, como seres humanos. Ahí no había lugar para pensamientos complejos ni nada de ese tipo. Estábamos permanentemente enfocados en lo más inmediato, en la sobrevivencia. Yo recuerdo haberme pasado mucho tiempo sintiéndome el pulso, mirándome las costillas, dándome cuenta de que estaba vivo, ¿no? Y
y esa inmediatez de vida, esa sensación de estar muy cerca de las manifestaciones vitales más básicas, fueron lo que a mí personalmente me acompañaron durante 70 días, ¿no? Es decir, yo no hacía proyecciones complicadas, tampoco pensaba mucho en mi familia, yo sabía que tenía que vivir y si quería llegar al final del camino no me tenía que morir nunca y tenía que estar siempre lo mejor posible. Y eso implicaba ejercitarse, comer todo lo posible, estar lo más alerta, ¿no? Pero siempre pensando en el próximo paso. Yo creo que gente en situaciones muy complicadas no puede pensar más que en lo que viene, ¿no? Es decir, por dónde viene el próximo golpe. Y así fue como yo personalmente pasé los 70 días, ¿no? Es decir, siempre pensando muy cerquita, pensando en la inmediatez y sintiéndome vivo, ¿no? Que era lo más importante. Daniel. Sí, quería contradecirte, porque Pedro dice que surge, en el momento de la luz quizás sí, surge el individualismo de yo me tengo que salvar, pero yo tengo que salvar al otro también. Y en las situaciones que vivimos nosotros durante esos 72 días, todo el mundo dice que cuando hay una situación de crisis de esa naturaleza, aflora de sálvese quien pueda, y nosotros demostramos de que no fue así, de que en una situación de crisis afloró la parte buena del hombre, de ayudar al prójimo, de que está herido, ponerlo en el mejor lugar, cuando todo el mundo nos decía después, ¿por qué esa gente que sabían que se iba a morir que se estaba ocupando un lugar preciso del avión? Bueno, porque eran nuestros amigos, eran seres humanos, y yo creo que si hubieran sido perros, le hubiéramos hecho lo mismo, los hubiéramos puesto en un lugar que estuvieran protegidos del frío y los hubiéramos atendido. O sea que yo creo que a mí lo que me mostró la montaña es que el hombre en una situación de crisis le aflora la parte buena y no es algo así quien puede. No quiero tener mucho. Yo estoy de acuerdo con Daniel, no sé por qué Daniel dice que me contradice. Yo lo que sí creo es que el instinto de supervivencia es individual. Cada uno, yo personalmente me quería salvar yo. Lo que pasa es que uno se da cuenta de que uno solo no se puede salvar. Y entonces trabaja para salvarse en equipo, ¿no? Es decir, todos los seres vivos cuando están amenazados se juntan y se agrupan. Y nosotros no somos una excepción de eso. Nosotros realmente trabajamos en equipo, pero ese trabajo en equipo no surgió de algo que habíamos pensado o de racionamiento, sino que sale del instinto de supervivencia, ¿no? De que es totalmente individual. Y reforzando lo que dice Daniel, hay un libro que es bastante conocido, que es El Señor de las Moscas, que lo escribió David Baldwin, que en muchos colegios se ha estudiado, y nosotros hemos demostrado que ese libro estaba equivocado, porque en ese libro es un grupo de chicos parecidos a nosotros que tienen un accidente aéreo en una isla desértica, y en la medida que se transforman en seres más primitivos, terminan matándose, terminan peleándose entre ellos. Y nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario. Nosotros en el límite colaboramos para sobrevivir, colaboramos para mantenernos unidos. Ninguno se escapó solos, todos, aún con nuestras discrepancias y teniendo a veces ideas distintas de las cosas que había que hacerse, nos mantuvimos como grupo, ¿no? Lo que dice Pedro es muy cierto, es decir, fuimos evolucionando de ser un grupo a pasar a ser un equipo, a pasar a ser una sociedad. Es decir, esa evolución se fue dando instintivamente y se fue dando en la medida que nos dimos cuenta de que solos no era posible salvarnos, que no íbamos a salir solos de la montaña, que necesitábamos que o salíamos todos o nos moríamos todos. Y entonces ahí empezó a operar lo que para mí es fundamental dentro de toda esta historia, que es el trabajo de equipo. Es decir, Álvaro hoy contaba que él hizo agua durante 72 días, Roy con un sacrificio brutal se encargó de la radio, y todos fueron aportando lo que tenían. Cada uno de los que estuvo en el avión dio el 100% de lo que tenían para dar. Los expedicionarios, quizás en mejores condiciones, pusieron sus piernas, pero cada uno dio al límite.
y sin necesidad de que nadie estuviera atrás diciendo tenés que dar más o tenés que dar. Y eso fue fundamental, porque cada uno de nosotros pudo sentirse respaldado en el compañero que hacía lo que tenía que hacer y lo hacía bien. Eso nos permitió a nosotros hacer una cantidad de cosas en la montaña y fue lo fundamental fue conseguir el poder salir. Bueno, Álvaro, están hablando de equipos. Quiere decir que cada uno tenía una tarea asignada. Por ejemplo, en el momento de la luz, cuando ya no podían salir y tuvieron que tomar el cuerpo de sus compañeros, recién muertos, para poder comer algo. Se asignaron tareas. A vos te tocó una parte vinculada con la comida. Pero, además de explicarme eso, me gustaría que me aclares si hubo alguien que digitaba quién se encargaba o cada uno tomaba un rol, un papel y comenzaba a practicar. Creo que cada uno fue tomando el rol de lo que podía hacer. Yo no podía ayudar mucho, yo me arrastré durante 72 días. Tuve la actitud de salir por mis propios medios del avión y creo que también confié muchísimo en todo el grupo, en el equipo, como decía Titín recién. O sea, creo que el trabajo en equipo fue algo fundamental porque ese grupo de pertenencia fue permitiendo que aún los que estábamos sin condiciones de poder hacer otra cosa, creímos que lo que estábamos haciendo era lo correcto y que íbamos a salir de ahí. Yo les juro que siempre, como decía Javier hoy, yo nunca me abandoné, mismo que me tuve que arrastrar, siempre pensé que iba a volver y que iba a salir. Y bueno, y a mí me tocaron esos roles, me tocó cortar la carne al mediodía, que eran raciones muy pequeñas, para dividir entre todos los hermanos que estábamos ahí arriba. Fueron cosas que lógicamente se fueron dando y fueron naturales. Creo que cada uno fue dando o el 100% de lo que podía dar haciendo lo que hacía. Quiero contar una cosa. Yo era una persona especial, era el mayor de todos. No conocía a ninguno de los muchachos antes del viaje. Y lo que yo viví allá fue una demostración perfecta de lo que era un equipo. Años después yo me hice rotario y aprendí un lema, que no lo conocíamos, pero vaya que lo usamos. Era dar de sí antes de pensar en sí. Todos dimos de sí todo aquello que podíamos dar en beneficio del equipo. Uno puede hacer una cosa, otro otra cosa. A mí me podían haber dejado morir, era el mayor, no me conocían. Sin embargo, lucharon por mí, tratándome como un hermano más. Así lo considero hoy, ¿no? Lo consideré siempre, lo considero allá. Y Liliana los quería como hijos. Había algunos que lloraban por la parte de la madre, ¿no? Y Liliana les ofrecía el hombro para que lloraran sobre ella. Era el consuelo. Era una madre maravillosa antes de la montaña, fue maravillosa en la montaña y sigue siendo hoy maravillosa, ¿no? Yo quiero decir, yo salí de mí gracias al equipo que formamos, una vez que luchamos todos juntos. Yo no podía salir a caminar. Yo al principio creí que tenía una visión interna muy fuerte. Lo que tenía, yo estaba apunado y no podía caminar. No me dejaron morir, me hicieron vivir. Luchamos por la vida. Coche. No, eso por el ser humano no le debe la vida a estos que están sentados acá, los que no vinieron porque se quedaron allá, y a todos los que murieron y a mucha gente más, ¿no? Pero de muchachitos jovencitos, uno tenía 24, entonces había de 18, gran diferencia en aquella época, ¿verdad? No como hoy que nos parecen tanto más jóvenes. Y ustedes pueden imaginar gente de 20 años soportando permanentemente en cuerpo, alma y mente presión constante. Y no se pueden imaginar que frente a esa presión y humillación que se soportó, porque hay que meterse de su propia especie, ni los animales lo hacen, con qué integridad, con qué entereza es capaz de responder eso. Eso
es algo, una marca que saqué de allá, y una de las cosas que considero importante, que es el orgullo de ser un hombre, un ser humano, y haber compartido con ellos aquellos 72 días, que ojalá no hubieran sucedido. Sí, 70 días. 70. No se ponen de acuerdo ni con la cantidad de días. Hay 2 días que algunos no los contabilizan. Pero en todo, 72 días es mucho tiempo hasta para pasarla bien, ¿verdad? Y fue grandioso ver cómo esta gente reaccionaba, ¿verdad? Porque después de la avalancha, después de la presencia de Dios, esta gente cambia y todos esos formas que tiene el legado viven que hoy aparecían en la pantalla, ¿verdad? Perseverancia, etcétera, etcétera, se pueden resumir en la palabra que yo vi a esta gente actuar, que es la palabra amor, que va mucho más allá del sentimiento. La palabra era amor, pero en el comportamiento humano, porque esta gente fueron permanentemente tipos que iban a darte lo que no teníamos para repartir, pero sí que sobraba y no se vuelva a encontrar en la sociedad normalmente, que fue ese amor en comportamiento humano, que es lo que quería resaltar frente a todo lo que ellos venían diciendo. Necesito ahora aclararles que había un grupo llamado Los Primos, ¿no? Fito Trout, Eduardo y Daniel Fernández. Nosotros en Buenos Aires tenemos las primas y ellos tenían los primos, ¿no? Que aparentemente tomaban el rol de estrategas, por decirlo de alguna manera, y que comenzaban a pensar desde otro lugar las soluciones, teniendo un ejército de voluntades. Así que, Eduardo, comentanos